para conversar sobre la situación legal de la cuñada del presidente Jennifer Paredes. Vamos a conversar con el señor Jimmy Sotomayor, quien ya se encuentra conectado aquí en Contigo en la Política. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy gustoso de estar contigo, estimado Marlon. Atento para responder cualquier interrogante que usted nos convoque. Así es. En primer lugar, ¿qué significa que finalmente el Poder Judicial haya ordenado la excarcelación de Jennifer Paredes? Ha dictaminado comparecencia con restricciones. ¿Qué representa esto? A ver, lo primero que habría que señalar es que la prisión preventiva es una medida cautelar de coerción personal. Es decir, no es un adelanto de pena, no es que el Poder Judicial haya decidido que no existe responsabilidad, ni mucho menos. Simplemente lo que ha señalado en revisión la sala del Poder Judicial es que Jennifer Paredes debe llevar su proceso en libertad, pero con medidas restrictivas. Esto es, no ausentarse, por ejemplo, de su lugar de residencia. Y aquí quiero ser muy enfático porque más allá de Jennifer Paredes, la postura que ha defendido y que ha sostenido el Poder Judicial me parece fundamental. La regla debe ser personas en libertad procesadas, no personas encarceladas procesadas. Considero que la decisión del Poder Judicial ha sido acertada y Jennifer Paredes tendrá que seguir afrontando su proceso penal, por supuesto, pero en libertad. Claro, usted mencionaba sobre de que una persona debe continuar con un proceso de investigación en libertad, porque muchas veces también se ha visto, doctor Sotomayor, que en algunos casos las investigaciones preliminares se prolongan y se prolongan en el tiempo, ¿no? Mientras estas personas continúan privadas de su libertad y pierden momentos también quizás importantes de su vida. Tenemos casos muy conocidos en la actualidad. Ahora, si bien es cierto, Jennifer Paredes sería ya excarcelada finalmente, ella va a tener que cumplir con una serie de requisitos, como por ejemplo acudir al Poder Judicial o al Ministerio Público cada vez que se le solicite, no tener que cambiar de domicilio, tengo entendido. Efectivamente, sucede, estimado Marlon, lo siguiente. La prisión preventiva en casos de crimen organizado, como es el caso de Jennifer Paredes, en mi opinión, es excesiva. Los plazos legales de por sí ya son excesivos. Lo que nos dice la ley de crimen organizado es que una persona puede estar 3 años presa, incluso prorrogable por otros 12 meses, 4 años, a pesar de que se le considere inocente. Imagínate. Entonces, nosotros nos mostramos críticos ante esa postura. Lo que sí corresponde, y como bien ha señalado el Poder Judicial, es una medida de comparecencia con restricción. No es que Jennifer Paredes va a huir ahora de la acción de la justicia. No, lo que el Poder Judicial ha dicho, si bien es cierto, existe cierto grado de peligro procesal, ya sea peligro de fuga o peligro de obstaculización a la actividad probatoria, esta puede ser disminuida y controlada con una comparecencia con restricciones, como por ejemplo acudir al Poder Judicial, acudir al Ministerio Público a todas las diligencias, firmar cada cierto tiempo, no moverse sin previa autorización del juez de su residencia. Y aquí quiero tocar un punto más, si me permites, por favor. En el caso de Jennifer Paredes se ha señalado algo que me parece fundamental. Jennifer Paredes ha señalado como domicilio no un solo lugar, sino varios lugares. ¿Ok? Pero eso de ninguna forma puede significar, pues, que una persona no tiene domicilio. Todo lo contrario, tiene más de un domicilio. Lo que sí corresponderá es que nos diga en qué domicilio se quedará, en cuál de todos sus domicilios. Porque ha señalado un domicilio en Cajamarca, ha señalado incluso Palacio de Gobierno como domicilio y otros lugares más. Ahora, en este caso, como usted bien lo señalaba, quizás muchas personas podrían comprender o quizás hacer el siguiente análisis, es decir, bueno, se trata de la cuñada del presidente Pedro Castillo, ¿no? Es muy difícil que una persona tan cercana al entorno del presidente pues intente escapar de la justicia o en todo caso tratar de obstaculizarla, ¿no? Pero hay que ser también fieles a la verdad, y es que hay personas del entorno del presidente que actualmente están prófugas, como los sobrinos del presidente o como también los exministros, en el caso, por ejemplo, del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.
Completamente de acuerdo. Pero aquí viene otro punto fundamental, estimado Marlon. Las medidas de coerción implican un análisis personalísimo. Personalísimo. Jennifer Paredes responde por Jennifer Paredes, no responde por el ministro, no responde por otras personas. Y además, un hecho que no puede pasar desapercibido es el siguiente. Jennifer Paredes se entregó, es decir, colaboró con la justicia, ¿no? Si bien es cierto, hubo una entrega tardía, el Poder Judicial ha señalado en esta resolución que por más tardía que haya sido esta entrega, finalmente se entregó. Y eso ha sido valorado para que Jennifer Paredes finalmente termine excarcelada y se revoque esta prisión preventiva que se dictó en primera instancia. Ahora, vamos a recordar un poco también el porqué de la investigación contra Jennifer Paredes, señor Sotomayor. En un momento se revelaron unas imágenes en las cuales aparecía la cuñada del presidente en una zona de Cajamarca junto a pobladores de este punto, junto al alcalde y también junto a representantes de una empresa privada. En el video ella señalaba que iba a empadronarlos, al parecer, para llevar este empadronamiento, esta información al gobierno central y de esta manera pues también señalaba que había el interés de que finalmente se lleve a cabo una obra de saneamiento en dicho lugar. Ahora, ¿cómo afecta esto su situación legal? Allí realmente, en esta presencia de la cuñada del presidente, ¿se podría corroborar de que hubo algún tipo de delito, tráfico de influencias? Perfecto. Miren, hay que diferenciar dos escenarios, dos puntos en el ámbito legal. Una cosa es el peligro procesal, que está referido a peligro de fuga y peligro de obstaculización, que sirve para dar o no una prisión preventiva, que es lo que veníamos hablando sobre la colaboración con la justicia, el domicilio, etcétera. Y otra muy distinta, lo que acabo de señalar, referido a los elementos graves y fundados de convicción sobre un posible delito. Considero que sí existen estos elementos graves y fundados de la posible comisión del delito de tráfico de influencias. Aparentemente, porque todavía esto sigue en investigación, Jennifer Paredes habría negociado con alcaldes y otras autoridades la entrega de proyectos, justamente aprovechándose de la posición que tiene como hija, cuñada del presidente de la República. Entonces ella negociaba y decía, mira, ¿sabes qué? Yo puedo lograr que a ti se te dé cierta obra. Estaba usando sus influencias. Ahora, estas influencias pueden ser reales o simuladas. Es decir, no sabemos si es que Pedro Castillo tenía conocimiento de que Jennifer Paredes ofrecía obras. Tal vez sí, tal vez no. Independientemente de ello, Jennifer Paredes estaría incurriendo, de comprobarse esta conducta, en el delito de tráfico de influencias. Si Pedro Castillo sabía, reales. Si podía llegar a Pedro Castillo, tráfico de influencias reales. Si no, simuladas. Pero sí existen claramente elementos graves y fundados para que esté procesada. Porque recuerden que Jennifer Paredes ya está en una etapa de investigación formalizada. Entonces sí hay elementos, pero se tiene que seguir investigando porque además a ella se le investiga en el marco de una organización criminal. Ahora, precisamente en este caso, como usted bien lo explicaba, doctor, quizás se podría hablar del presunto delito de tráfico de influencias, ¿no? Hay una parte también que defiende la postura de Jennifer Paredes, señalando que ella está en su derecho de poder trabajar para una empresa privada, también está en su derecho de quizás llevar las necesidades o las preocupaciones de esta zona de Cajamarca al gobierno central. Sin embargo, llama especialmente y poderosamente la atención cuando se trata de la presencia de la cuñada del presidente junto a miembros de una empresa que posteriormente se corroboró que ganaron licitaciones con el Estado. Es ahí donde surge la suspicacia, doctor. Por supuesto, ese me parece un indicio más que revelador de que Jennifer Paredes por lo menos tenía conocimiento de quiénes iban a finalmente abdicar, dar la obra, por lo menos tenía conocimiento, ¿no? Y también este es un indicio que va a ser usado en contra de los funcionarios que finalmente dieron la buena pro para estas obras. Y estamos hablando de obras que tienen como presupuesto millones. Entonces,
ahí se complica el tema para Jennifer Paredes y ella tendrá que demostrar, más allá del argumento de que puede ejercer seguramente su profesión en la actividad privada, cómo explica que las personas con las cuales se entrevistó finalmente terminaron beneficiadas en obras a cargo del Estado. Recordemos que el delito de tráfico de influencias tiene una pena no menor de 4 ni mayor de 6. No obstante ello, en el marco de una organización criminal, las penas se elevan significativamente. Justo preguntarle acerca de las penas también, mi siguiente consulta es sobre qué significa, digamos, cometer el delito de organización criminal. ¿Cuáles son esas características por las cuales pasa una persona para haber cometido este delito? Tiene que actuar justamente en complicidad con otras. Perfecto, pregunta más que pertinente. Lo siguiente, debemos establecer que la Corte Suprema ha señalado ya requisitos para entablar un proceso por crimen organizado. Habla de un primer elemento que es el elemento temporal, es decir, no tiene que ser una actividad aislada, tiene que ser una actividad perenne en el tiempo. Varias actividades. Tiene que existir un grupo de personas que realicen actividades ilícitas en el tiempo, no basta una. Segunda característica que ha señalado la Corte Suprema, la pluralidad de miembros, que es diferente, ojo, a la complicidad, ¿eh? Porque la complicidad sirve para un solo acto. En el caso de crimen organizado son varias personas que se organizan, por eso viene el nombre de crimen organizado, y se reparten funciones. Ese es el elemento funcional. Se reparten funciones claramente establecidas. Por ejemplo, Jennifer Paredes es la encargada de negociar y ofrecer estas obras. Pedro Castillo es el encargado de decirle al ministro de Transporte que le dé la obra a tal persona. Hay una división clara de roles y funciones que permanecen en el tiempo. Siempre tiene que tener un fin ilícito y siempre tiene que tener además el fin lucrativo. Todos estos elementos, en principio, aparentemente, se estarían cumpliendo en el caso Jennifer Paredes. Ahora, lo cierto es que respecto a esta posible excarcelación, hasta el momento el presidente Pedro Castillo ha decidido no pronunciarse, al menos en sus redes sociales. Quien no corrió con la misma suerte de la cuñada del presidente es el alcalde de Anguía, el señor quien va a continuar sobre todo preso hasta el momento. Sí, lo que sucede es, como señalaba al principio de esta entrevista, lo siguiente. Las medidas de coerción son personalísimas. Es decir, por más que se pida una prisión preventiva en un solo requerimiento contra varios procesados de un mismo hecho investigado, el análisis va a ser caso por caso. Yo entiendo que en el caso del alcalde, que no ha sido excarcelado, el Poder Judicial ha sostenido que sí existirían elementos que puedan señalar peligro procesal en sus vertientes, peligro de fuga o peligro de obstaculización. Es por ello que no le han dado la excarcelación al señor alcalde. No obstante ello, queda pendiente de presentar seguramente un recurso de casación para poder cuestionar esta decisión ya a nivel de Corte Suprema. ¿Usted considera, doctor, que el argumento, o en todo caso lo que había indicado en un momento la defensa de Jennifer Paredes, haya influido en esa decisión del Poder Judicial? Le pregunto, porque en su momento incluso señalaban que Jennifer Paredes tenía problemas de salud. Esto es algo que muchas veces utilizan como argumento las personas que llevan este tipo de procesos. Sí, mire, yo creo que lo que ha pesado finalmente en la decisión para excarcelar a Jennifer Paredes es, primero, a criterio del Poder Judicial en sala de revisión, que ella se haya entregado. Que ella se haya entregado ha sido bien visto por el Poder Judicial y ha señalado de manera clara que no podemos nosotros penar, no podemos nosotros sancionar a una persona que está colaborando con la justicia. Ese sería un mal mensaje para el ciudadano. Si tú te entregas, es una señal clara de que estás colaborando con la justicia. Además de que ella tiene pues arraigo familiar. Por más que el clan familiar esté dentro de la investigación, tiene arraigo familiar. También tiene arraigo domiciliario, como te señalaba. El hecho de que ella haya señalado varios domicilios no quiere decir en lo absoluto que no tenga domicilios. Todo lo contrario, tiene más de un domicilio. Y el Código Civil, que se aplica de manera supletoria en este tipo de casos, señala pues que cualquiera de los domicilios debe ser refutado como válido. Entonces yo creo que esos han sido los elementos, más allá del tema de salud, que han pesado para la excarcelación de Jennifer Paredes.
Doctor Sotomayor, desde su amplia experiencia, además usted que ha visto distinto tipo de casos, ¿cuál cree que sea la postura que va a tomar en una circunstancia como esta la defensa de la cuñada del presidente? Mire, la verdad es que lo que me ha sorprendido tanto de la defensa de Jennifer Paredes como de Pedro Castillo es que hasta ahora no nos han mostrado su estrategia. Lo único que se han limitado a decir es voy a guardar silencio. Esa en principio puede ser una estrategia que te va a durar un par de meses, en principio, pero no es una situación que te va a revestir o que te va a aguantar 36 meses de investigación, en lo absoluto. En algún momento, cuando se sigan destapando estos actos, estas diligencias, tendrán que declarar. Y hoy no queda clara cuál es la estrategia de Jennifer Paredes ni de Pedro Castillo. Habrá que esperar qué es lo que dice su defensa, ¿no? Que en mi parecer, hoy la única estrategia que tienen es guardar silencio. Justo preguntarle porque me imagino que usted habrá escuchado el último mensaje presidencial en el cual Pedro Castillo, además de invocar a la Carta Democrática Interamericana ante la OEA, también hablaba de tortura psicológica, de perseguimiento hacia sus familiares. Pero aquí lo que ha habido realmente son revelaciones que mostraban presuntos actos delictivos, ¿no? Y lo que bien señalábamos desde un inicio, la reunión que tuvo Jennifer Paredes con miembros de una empresa privada, con un alcalde en una zona de Cajamarca, donde se hablaba de una obra y donde se hablaba además de empadronar a los pobladores. ¿Usted considera que quizás faltó autocrítica en el último mensaje presidencial? Por supuesto, y estimado Marlon, permíteme recordar una muy buena explicación del profesor Alfredo Bular en uno de sus artículos recientemente publicados que señalaba, que lleva como título ¿Cómo defender a un culpable? Y él narra la historia de un abogado que para defender a un culpable se debe hacer los siguientes actos. Casualidad no lo sé, pero voy a narrar cuáles son los actos. Primero, victimizarse. Segundo, acudir al derecho al silencio. Tercero, ir por el tema de las formas. Cuarto, atacar el tema procesal. ¿Se puede o no se puede procesar a cierta persona? Quinto, y es lo que tú me mencionabas, victimizarse políticamente. Soy un perseguido político. Acudir a instancias internacionales. Señala Alfredo Bular, no lo señalo yo, señala Alfredo Bular que es la forma de defender a un culpable. Ahora, vayamos al caso Pedro Castillo. Completamente errada, pues, yo creo que es un manotazo de ahogado del señor Pedro Castillo el tratar de acudir e invocar a la Carta de la OEA. No corresponde, no está en peligro en lo absoluto la democracia en el Perú. Lo que sucede es que él no quiere que lo investiguen. Y claro, ahí habrá que entrar a otra discusión si es que corresponde o no corresponde investigarlo, si es que hay o no hay un vacío en nuestra Constitución. Pero eso de ninguna forma significa que esté en peligro la democracia de un país. Así es, precisamente junto a la producción vamos a mostrar también, porque vamos a pasar a un siguiente tema. Hemos analizado un poco sobre la situación legal de la cuñada del presidente Jennifer Paredes, quien podría ya ser excarcelada en las próximas horas. Ahora, hay otro tema que también se ha revelado y que ha mellado quizás un poco la gestión actual, en esta semana al menos, del presidente, y es sobre la situación del ministro de Salud, Jorge López, que después de que se revelaran, digamos, estos depósitos de miles de soles a la madre de sus hijos, su expareja, el presidente Pedro Castillo prácticamente en un tiempo récord decidió destituirlo a través de Twitter. Esto hasta el momento ha llamado la atención sobre todo de la oposición, ya que en ocasiones anteriores, doctor Sotomayor, hay que recordar que muchas veces han habido también cuestionamientos muy fuertes y muy graves con otros ministros, como por ejemplo el prófugo Juan Silva. En su momento hubo serios cuestionamientos contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, cuando era ministro de esta cartera. Sin embargo, el presidente en ningún momento lo destituyó, lo que sí pasó ahora con Jorge López. ¿Esto es una estrategia de cara a la misión que va a enviar la OEA? Claramente es una estrategia, ¿no? Lo que sucede es que en el caso de ahora ex ministro de Salud, el tema está muy complicado. Él incluso da una entrevista donde da una explicación poco creíble. Vayamos al delito que estaría cometiendo o que habría cometido el ex ministro de Salud. Miren,
él en su cargo de funcionario público se habría enriquecido aparentemente de manera ilícita. No sabemos de dónde provienen esos 100.000 soles. Él dice que es de su trabajo. Lo raro es que no lo ha declarado aparentemente y tampoco lo ha bancarizado como normal. Sí, tuvimos un problema de conexión. Vamos a retomar la conversación en breve con el doctor Jimmy Sotomayor. Estábamos hablando sobre las revelaciones que giran en torno al exministro de Salud, Jorge López. Exministro porque ha sido destituido casi después de que se conociera los depósitos de miles de soles a la madre de sus hijos. Además, miles de soles que hablamos por parte, y que ahí también va la gravedad del asunto, por parte de los funcionarios del despacho ministerial, de aproximadamente unas 5 personas que en diversos fajos de dinero pues acudieron a diferentes agencias bancarias para depositar a la expareja del ministro. Tenemos el pronunciamiento del presidente Pedro Castillo Terrones a través de su cuenta oficial de Twitter. Indica lo siguiente: ante los hechos propalados por un medio de comunicación que involucrarían al actual ministro de Salud y en aras de demostrar absoluta transparencia en mi gobierno, he decidido dar por concluidas sus funciones. Reitero mi compromiso de seguir trabajando por el país. Eso es lo que indicó en este pronunciamiento a través de Twitter el presidente Pedro Castillo. Señor Sotomayor. Sí, mira, como te comentaba, esta es una clara estrategia de Pedro Castillo para dar un mensaje aparentemente a la comunidad internacional y decir, ante el primer acto de corrupción que yo observe, yo separo al funcionario público. Pero claro, esto responde a que el ex ministro de Salud se ha visto advertido, evidenciado en una situación muy complicada. Más de 100.000 soles, más de 100.000 soles que una persona lo tenga en efectivo ya resulta raro. Además, él dice que habría usado personal de confianza para que vaya a depositar a otra persona, aparentemente para comprar un departamento. ¿Qué delito se estaría cometiendo? Se puede manejar hasta 2 delitos. Yo diría, en principio, enriquecimiento ilícito, porque él se habría enriquecido en el momento en el cual él estaba ejerciendo un cargo público como es el del Ministerio de Salud, y si es que no se le puede probar, pues el delito fuente, ya sea un cohecho, una colusión, una negociación incompatible, podemos acudir a este delito subsidiario que es enriquecimiento ilícito, que sanciona básicamente la siguiente conducta: el funcionario público que muestra un desbalance patrimonial no justificado y que este desbalance patrimonial, este incremento patrimonial se haya dado en el periodo que estaba ejerciendo su cargo. Primer delito que puede ser imputado. Y el segundo delito que puede ser imputado, investigado, es el delito de lavado de activos. Esta modalidad que habría usado es la clásica modalidad del pitufeo. Es decir, yo voy a ir depositando de cantidad en cantidad mínima para evitar un control. Es más, lo hacen tan evidente porque evitan la declaración que ahora exigen los bancos. Cuando tú depositas una cantidad igual o mayor a 10.000 soles, tú tienes que declarar de dónde proviene. ¿Ellos qué hacen? Depositan cada 9.000 soles para evitar que se le pida esta declaración. Entonces hay una situación con graves indicios, una situación complicada que él tendrá que explicarlo. No, con esto no estoy diciendo que necesariamente haya cometido el delito, pero hay una situación que por lo menos amerita una investigación. Porque lo que usted bien indica, y hay que explicar además a el público de Contigo en la Política, es que cuando uno acude a una agencia bancaria para hacer un depósito, la norma te pide que si vas a depositar más de 10.000 soles, tienes que firmar prácticamente un documento que es una especie de declaración jurada donde pones tu DNI, tu celular, de alguna manera tratar de justificar de dónde proviene el dinero, lo cual en este caso llama poderosamente la atención porque los depósitos se hicieron a través de trabajadores del despacho ministerial. Eso por una parte. Y las cantidades también llaman poderosamente la atención porque son 9.000 soles antes de llegar prácticamente a este límite en el cual uno ya tiene que finalmente presentar la declaración jurada. Prácticamente la pareja o la expareja del ministro Jorge López lo que ha indicado es que ella tiene cómo probar estos ingresos, ¿no? Y finalmente se hablaba también de la compra de un departamento en Jesús María. Ahora, lo que llama la atención, y en todo caso,
y es que si tenían cómo probar estos ingresos, hubiesen hecho el traspaso del dinero de la manera formal a través de algún depósito bancario con un número mayor considerable de dinero. Pero antes de continuar en diálogo con el abogado Jimmy Sotomayor, vamos a escuchar quizás algunas declaraciones de los congresistas de la República que están en su semana de representación, pero que desde sus regiones se han pronunciado al respecto. Me confirma la producción que tenemos. Vamos a continuación con las siguientes declaraciones. Lo primero que tiene que quedar claro es que quien designa a los ministros es el señor Pedro Castillo Terrones junto con Aníbal Torres Vázquez. Entonces, esa es una comprobación de que los 70 ministros que han pasado ya en 15 meses es responsabilidad del señor Pedro Castillo Terrones. Ahora, sorprende sí la reacción inmediata de Pedro Castillo para destituir del cargo al ministro de Salud al enterarse de que estaría involucrado en otros presuntos actos de corrupción, en entrega, depósitos de dinero. Pero eso, imagino, presumo, supongo que lo hace porque viene una comisión, una misión de la OEA y querrá él demostrar de que él es transparente en su accionar. Pero ese es uno de los 70 ministros que han pasado. Ahí está Juan Francisco Silva, está Heiner Alvarado, que están siendo investigados por el Ministerio Público por actos de corrupción. Entonces, creo que ha sorprendido a propios y extraños y a nosotros también. Con respecto justamente a ese tema de este, bueno, ahora es ministro, ¿esto de alguna manera adelantaría las opiniones de algunas personas acerca de la vacancia del presidente? Bueno, yo creo que la población está tomando conciencia de que quien designa a los ministros es el señor Castillo. Y por tanto, no será responsable directamente en los hechos que significan la transferencia de dineros, pero es el responsable político por haber designado él. Él es el que ha escogido a los ministros que están actualmente en sus cargos. Y todos los que son cuestionados, precisamente han sido designados por esta gestión. ¿Y qué? ¿No son acaso gente vinculada con antecedentes, con procesos judiciales y que en un análisis en el contexto general han demostrado que están, digamos, son parte de esta organización criminal que lo dice la fiscal de la Nación? Esa es una tarea que supongo los medios de comunicación transparentes, imparciales, van a tener que hacerlo público para que la población tome conocimiento, ¿no? Se viene ahora la comisión de la OEA. ¿Qué opina acerca de eso? Bueno, para mí es un saludo a la bandera. La última vez que estuvieron acá con ocasión de las últimas elecciones generales, ustedes han podido apreciar en imágenes que lo que han venido es a consumir bebidas alcohólicas, a comer bien, a encerrarse en una habitación y jamás en el Cusco, por ejemplo, no sé si ustedes sean testigos que han venido al Cusco a verificar la supuesta, digamos, existencia de fraude en el proceso de elecciones. Ellos no han visitado ninguna región. Han hecho su dictamen entre cuatro paredes y hasta cierto punto es una burla para el país. Además, la OEA está desprestigiada a nivel internacional. Y en Nicaragua, en El Salvador, los presidentes los han echado, ¿no? Aún el propio Maduro, el presidente de Venezuela, ha señalado que el señor Luis Almagro pues, es un vendido, es un corrupto, es un inmoral. Entonces, en esas condiciones, ¿qué cosa podrían venir a decirnos a los peruanos? Nosotros tenemos que hacer respetar nuestro fuero interno. Nadie de fuera puede venir a solucionar los problemas que vive el país. El país la tenemos que solucionar nosotros, la clase política, los medios de comunicación, el pueblo organizado. Tomemos una decisión, o vamos por una vacancia, o vamos por una suspensión, o vamos porque todos nos vayamos y haya pues elecciones generales, ¿no? Si ese es el camino. Doctor, seguramente la OEA va a recoger la versión del Ejecutivo, ¿no? Pero también sería importante, o ustedes van a pedir que recoja también la versión de la Fiscalía de la Nación, incluso de la oposición, ¿no? Del Congreso de la República. Yo le agradezco la pregunta, porque hasta este momento lo que ha hecho la OEA es recibir la carta que ha enviado el señor Pedro Castillo Terrones con el canciller, escuchando a una sola parte. Y en esa carta lo que él dice es que hay una confabulación entre el Ministerio Público y el Congreso de la República para promover un golpe de Estado. Entonces yo creo que lo correcto es que si viene esa misión, converse pues con todos los involucrados, que converse con la fiscal de la Nación para que le explique, ¿no?, qué es lo que ha ocurrido en esa acusación constitucional que consta de 375 folios, y también que converse con el Congreso de la República, que lo que está haciendo el Congreso es cumplir lo que la Constitución establece, interpelar a un ministro
Censurar a un ministro es una facultad que tiene el Congreso de la República. Y criticar y cuestionar, fiscalizar fundamentalmente al presidente Castillo y a cualquier otro del Ejecutivo, es una misión, es una tarea, es una función propia del Congreso de la República. Entonces, ¿dónde estarían los excesos? ¿Dónde estaría la vulneración a un Estado democrático? Eso tiene que también señalarse y decirse. Con respecto a... Bueno, escuchábamos ahí declaraciones de los congresistas acerca y reaccionando a la destitución del ministro de Salud, Jorge López. Y vamos a mostrar a continuación aquí en la pantalla en Contigo en la Política el siguiente documento, declaración jurada de ingresos, bienes y rentas. Este documento pertenece al exministro de Salud, donde consignó en su declaración jurada de este año la posesión de bienes por 125.000 soles. Pero le dio a su ex conviviente, a la madre de sus hijos, la señora Dervia Paza, un tomógrafo prácticamente de 273.000 soles como parte de pago de un departamento de estreno. Vamos a conversar y continuamos en conexión con el doctor Jimmy Sotomayor, especialista precisamente, y la pregunta es porque analizamos por una parte la situación del ministro, de los depósitos que además hicieron estratégicamente, al parecer, los trabajadores del despacho ministerial, ¿no? Sin sobrepasar los 10.000 soles, cifra en la cual ya uno tiene que declarar ante el banco y también de una manera, al parecer, hasta sincronizada en diversas agencias bancarias. Pero hay otro tema que llama poderosamente la atención y es que no solamente el depósito se hizo por parte de los trabajadores del Ministerio de Salud, sino también por parte de un empresario dedicado al sector salud. Estamos hablando del doctor Luis Quito. ¿Quién es el doctor Luis Quito? Conocido porque muchas veces para de repente las personas, o el público de Contigo en la Política, cuando uno acude a un hospital y quizás sorpresa, los equipos no están funcionando correctamente, no hay para hacer tomografías, etc. Siempre frente a un hospital va a haber un centro del doctor Luis Quito para que usted pueda pagar y hacerse estos exámenes o estos análisis. Esta misma persona, este mismo doctor es quien depositó a la madre y la expareja del exministro la cifra de 70.000 soles. Es lo que estamos viendo en la pantalla, en esta infografía. Doctor Sotomayor, ¿cuál es su opinión al respecto? Sí, mire, primero ahí hay que separar dos momentos, dos situaciones. Ojo que el ministro en una de las declaraciones que él ha dado, aparentemente estaría confesando un delito. ¿Cuál? Y te voy a explicar. El delito de peculado. ¿Por qué? Él dice, yo le di a mis funcionarios de confianza cierta cantidad de dinero para que vayan y depositen a mi esposa. Pregunto, ¿acaso él no está usando a funcionarios del Estado para fines particulares? Ojo con eso. Se puede abrir una investigación por peculado. Y el segundo escenario, el segundo supuesto, es el hecho de que uno de los depositantes efectivamente se trate pues de un funcionario que se dedica al tema de la medicina. Y hay que ver si es que esta persona se habría favorecido de alguna u otra forma con alguna contratación, con alguna licitación, porque se podría inferir esto como un indicio de un delito de colusión, delito contra la administración pública en el marco de la contratación estatal, 386 del Código Penal, o como un delito de negociación incompatible de parte del funcionario público. Entonces yo creo que la Fiscalía Anticorrupción va a tener que abrir investigación para que se investiguen estos supuestos. Anteriormente, el ministro de Salud, Jorge López, y su familia y su entorno, y también quizás hasta los funcionarios van a tener que demostrar de qué manera se hicieron estos depósitos, de dónde surgió este dinero y finalmente hasta dónde llegó, ¿no? Si con este dinero se hizo el pago de este departamento del cual se hablaba en el distrito de Jesús María. Sin embargo, señor Jimmy Sotomayor, llama mucho la atención, ¿no? Porque es un nuevo cuestionamiento hacia otro ministro del presidente Pedro Castillo, que en esta ocasión sí tuvo mano dura y sí lo destituyó, dando de alguna manera la impresión de que desde este momento el presidente va a ser firme y va a dar un paso o va a poner a un costado a los ministros que sean cuestionados con pruebas. Ahora, lo que va a tener que demostrar en todo caso, como usted bien ha señalado, la Fiscalía en caso de que abra una investigación,
es si es que este empresario, el doctor Luis Quito, se benefició con alguna licitación en este sector. ¿Correcto? Así es. Y no solamente en este sector, porque la corrupción es un fenómeno tan complejo y tan dinámico que a veces usan favores de otras carteras para evitar justamente la trazabilidad de los actos de corrupción. Entonces habrá que investigar no solo al señor Quito, habrá que investigar a su círculo familiar, a su círculo empresarial y ver si es que alguno de su entorno se ha favorecido o no se ha favorecido. Está en este periodo de Pedro Castillo con alguna obra y hay que verificar la base de la contratación, hay que verificar si es que se ha cumplido o no con la ley de contrataciones con el Estado, si es que estamos ante licitaciones que cumplen con los requisitos establecidos en la norma o no. Claro. Ahora, no sé, bueno, esto podría también afectar o en todo caso, también apoyar o ir en la misma línea de la tercera moción de vacancia que ya se está juntando las firmas en el Congreso de la República, porque ya varios congresistas han reaccionado y habían indicado que esto podría también pues incrementar, ¿no?, esa posición que tiene la oposición contra el presidente. La última moción de vacancia que está siendo promovida por el congresista Edward Málaga, lo primero que tiene que asegurar son los 87 votos que exige la Constitución, que han sido derrocados o no han sido alcanzados en las dos primeras presentaciones. Lo segundo, ¿cuál sería la causal de moción de vacancia? Seguramente van a usar el tema de la incapacidad moral, ¿no? Que, dicho sea de paso, no queda claro a qué se refiere. Yo estoy en contra, por ejemplo, de los que postulan que se le debe dar una interpretación histórica a este artículo de la Constitución, porque la interpretación histórica hace referencia a temas de salud mental. Y esa interpretación hoy no se puede dar, pues. Las sociedades evolucionan, el derecho evoluciona, y asimismo la interpretación. Pero sí puede ser usado, considero, como una causal en el supuesto de actos graves de corrupción. Y aquí yo quiero ser claro y enfático. Qué raro, por lo menos, por usar una palabra suave, qué raro que todo el entorno, casi todo el entorno del presidente de la República esté involucrado en actos de corrupción y él no haya sabido nada. Por lo menos resulta raro. Y también resulta raro que hasta el día de hoy, incluso ya con una denuncia de parte de la Fiscalía ante el Congreso en contra del presidente Castillo, el señor Pedro Castillo, ni su defensa han señalado ningún argumento claro, contundente, para negar estas afirmaciones. No hay mejor defensa penal que, además de negar, te cuente una historia con hechos, con pruebas. Y eso no lo puede hacer aparentemente el señor Pedro Castillo ni su defensa, porque aparentemente no existirían, ¿no? Entonces simplemente están ahora cayendo en el tema de guardar silencio, atacar las formas, presentan tutelas de derecho, por supuesta vulneración al debido proceso, pero no nos cuentan cuál es la versión de los hechos. Por supuesto. Señor Sotomayor, le pido por favor que permanezca conectado un momento más con nosotros. Nos vamos a una brevísima pausa, pero continuamos con el análisis de la política aquí en el programa. Heredamos un país lleno de desigualdades, problemas y corrupción. Y una pandemia que nos ha golpeado mucho. Pero eso no me impide trabajar por mi país. El amor por mi familia y por mi país ayudan a levantarme y a luchar día a día. Por esa razón, hoy, más que nunca, estoy contigo. Trabajaré contigo. Emprenderé contigo. Lucharé contigo. Contigo TV, Contigo Perú, el canal de todos los peruanos.
En Anticresis Perú, brindamos asesoría y servicio financiero e inmobiliario especializado, como son préstamos para capital de trabajo con garantía hipotecaria, cancelación de deudas, embargos, hipotecas, remates judiciales, compra de deudas, compra de aires, alquiler, compra y venta de todo tipo de propiedades, Anticresis, saneamiento físico legal, desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios y servicios de representación y agencia inmobiliaria, solo para las ciudades de Lima y Callao. Escríbenos o llámanos al 981-239-600. ¿Qué esperas para solucionar tu problema? ¿Quieres coordinar una entrevista, reportaje o realizar una denuncia pública? No esperes más. Estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo. 01479-4516 o al 9800-269. En Anticresis Perú, brindamos asesoría y servicio financiero e inmobiliario especializado, como son préstamos para capital de trabajo con garantía hipotecaria, cancelación de deudas, embargos, hipotecas, remates judiciales, compra de deudas, compra de aires, alquiler, compra y venta de todo tipo de propiedades, Anticresis, saneamiento físico legal, desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios y servicios de representación y agencia inmobiliaria, solo para las ciudades de Lima y Callao. Escríbenos o llámanos al 981-239-600. ¿Qué esperas para solucionar tu problema? Regresamos innovados y con más entretenimiento que nunca. Con lo mejor de la gastronomía y emprendimientos. Belleza, turismo y mucho más. En la nueva temporada de tu programa favorito de aventura. Conéctate los lunes, miércoles y viernes de 2 a 3 y media de la tarde. Con la conducción de Lucero Ruiz y Tres Infante a través de la señal de Contigo TV, el canal de todos los peruanos. ¿Quieres coordinar una entrevista, reportaje o realizar una denuncia pública? No esperes más. Estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo. 01479-4516 o al 9800-269. ¿Te gustaría coordinar una entrevista, reportaje o publireportaje? ¿Promocionar de manera profesional tus productos o servicios en redes sociales? ¿Posicionar tu marca, conseguir nuevos clientes y aumentar tus ventas? Tenemos la más amplia gama de productos, servicios y estrategias publicitarias para ti. No esperes más. Estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo y solicita una demostración completamente gratis. Contáctanos ahora mismo al 01479-4516 o al 980-269. Continuamos aquí en Contigo en la Política y estábamos hablando un poco de la situación del presidente Pedro Castillo, luego también de la destitución del exministro de Salud, Jorge López. Estamos en conexión con el abogado Jimmy Sotomayor y quería preguntarle lo siguiente: ¿en qué situación se encuentra ahora la defensa del presidente Pedro Castillo luego de invocar a la Carta Democrática Interamericana ante la OEA? Lo primero que habría que señalar es que se ha presentado una denuncia constitucional en contra de Pedro Castillo para que se le autorice a la Fiscalía, ojo, no ni siquiera acusarlo, sino que se le permita seguir investigándolo, es decir, una investigación preparatoria. ¿Qué es lo que ha hecho Pedro Castillo? En su criterio, esto afectaría a la democracia y ha acudido a la Carta de la OEA, un mecanismo internacional que solo debe ser aplicado de manera rezagada, excepcional, cuando esté en peligro nuestra democracia. Pregunto, ¿está en peligro nuestra democracia? La respuesta es claramente que no. Lo que está en peligro es su libertad, que es cosa diferente, ¿no? Y él tiene que defenderse, pues tendrá que defenderse, pero con las armas legales correspondientes, no acudiendo a
organismos internacionales que no deben ser, por cierto, invocados en un escenario en el cual se está discutiendo un tema penal. Ahora, en este caso, respecto también a la denuncia constitucional presentada por la fiscal Patricia Benavides ante el Congreso, lo que hubo o lo que se dio, digamos, la impresión es que había una especie de carrera por ver quién inhabilita a quién primero, ¿no? Por una parte, la fiscal presenta esta denuncia constitucional contra el presidente ante el Congreso y por otra parte, abogados cercanos al congresista Guillermo Bermejo, hablamos de Raúl Noblecilla, Edgar Atencio, presentan también denuncias penales contra la fiscal. A esto se suma una denuncia constitucional del congresista Guillermo Bermejo, también contra la fiscal, y una tercera denuncia, también constitucional, por parte de la ministra Betsy Chávez contra la fiscal. Parece una carrera, digamos, y una lucha también de la defensa del presidente Pedro Castillo. Efectivamente, lo que se ha visto es que, a ver, tú me estás denunciando, pues yo también te denuncio. Ah, tú me quieres investigar, pues yo también voy a buscar que te investiguen. Con esto esta no es una defensa de la fiscal de la Nación, ni mucho menos, que seguramente tendrá que responder también por los actos que aparentemente revisten de temas penales, pero de ninguna forma ello va a implicar que se siga persiguiendo el delito en el caso Pedro Castillo. En mi opinión, se le debe investigar. Ya se le ha pedido una opinión al máximo intérprete de nuestra Constitución, el Tribunal Constitucional, para que haga una interpretación y zanje de una vez por todas si es que se puede o no se puede investigar al presidente Pedro Castillo por delitos o supuestos diferentes a los referidos en el 117 de nuestra Constitución. En mi opinión, claramente sí se podría. No podemos nosotros decir, ojo, solamente por estos 4 supuestos, a pesar de que existen claros indicios de actos de corrupción. No quiero decir con esto que ya esté condenado, pero sí que se le podría investigar, se le debería investigar, más aún si estamos hablando del funcionario público más importante de nuestro país, el presidente de la República. Perfecto. Agradecerle, señor Jimmy Sotomayor, alguna otra impresión o un mensaje final al público de Contigo en la Política. No, primero agradecerte por la invitación y es muy importante que nosotros zanjemos postura sobre los temas de coyuntura política, de relevancia penal, y asimismo quiero señalar como reflexión final en torno a la prisión preventiva, ¿no? Independientemente de que se llame Jennifer Paredes o se llame Juanito Pérez, lo que se busca defender son las garantías procesales de los seres humanos. La prisión preventiva es la excepción, ya lo ha dicho la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1/2019. La regla debe ser personas investigadas en libertad, que se defiendan en libertad, que se realicen los actos de investigación, pero en libertad. Y esa regla debe ser aplicable a todos, independientemente de que estemos o no ante un caso mediático. Agradecerte una vez más por la invitación, estimado. Perfecto, estábamos en conversación con el abogado Jimmy Sotomayor, que es especialista y que por supuesto siempre opina y nos da más luces sobre los temas de coyuntura. Muchas gracias.